proyectos como los de Monsanto, lo que se pone como contraparte es la inversión que harían las empresas, el trabajo la mano de obra que tomarían. ¿Hasta qué punto es viable este tipo de emprendimientos o qué se le puede pedir o se le debe pedir a estos emprendimientos o directamente hay que decir que no? Mira, Santiago, yo lo que creo en esto hay que ser bastante claro. En todo lo que tiene que ver con, sobre todo con cultivos transgénicos, por ejemplo, que no deja de ser una especie de mega minería también, por el hecho de que, recordemos, cuando salen un barco con 40.000 toneladas de soja, por ejemplo, transgénica, por lo menos se lleva 4.000 toneladas de nutrientes que nunca van a ser recuperados. O sea, de alguna forma también es mega minería, no de otra forma, un poco más dispersa. En el caso de la otra es una, casi diría yo, haciendo un juego, es como una especie de mega agricultura metálica, no solo que está concentrada. Decía, una de las características que liga tanto a todo lo que tiene que ver con mega minería como lo que tiene que ver con agricultura industrial es la bajísima demanda de mano de obra. O sea, son actividades, en el caso de mega minería incluso es temporaria, o sea, dura lo que duran las explotaciones, que son relativamente breves, porque por eso la mega y mesominería implica grandes inversiones, porque son como grandes bombas de succión que sacan rápidamente los recursos. Decía que ninguna de las dos actividades son actividades que generan mano de obra importante, ¿no? Contrariamente a lo que puede ser, por ejemplo, otras actividades, como puede ser, por ejemplo, el turismo, como puede ser algunas actividades agrícolas convencionales. En realidad son dos actividades que no se caracterizan precisamente por una demanda fuerte de mano de obra. Doctor, es decir que estas actividades, perdón Julio, estas actividades serían inviables, digamos. En realidad, el asunto de qué punto de vista uno lo ve. Si uno lo ve desde la codicia de unos pocos actores, a veces también de la propia codicia que puede haber de algunos sectores del gobierno, obviamente las retenciones son un motor importante de la economía. Ahora, en términos de sociedad, en términos de mediano y largo plazo, son verdaderas trampas, porque el suelo directamente va perdiendo sus nutrientes. Argentina, por una serie de factores, pero fundamentalmente esta agricultura industrial, le queda menos del 20% de bosque nativo. El caso de Córdoba es mucho más dramático, en una provincia peor manejada ambientalmente del país, nos queda menos del 4% de bosque nativo cerrado. Entonces quiero decirle que estas actividades que alimentan mucho la codicia que nosotros llamamos la codicia de la 125, ¿no? Para recordar un poco históricamente, lamentablemente va dejando agujeros cada vez más grandes para la gente que sigue viviendo en nuestro país, ¿no? Y eso es la parte un poco poco triste, porque la codicia de hoy implica suelo más pobre en corto y mediano plazo, implica cada vez menos agua, porque pensemos, por ejemplo, para que se produzca 1 kilogramo por robo de soja tienen que pasar entre 1.500 y 2.000 litros de agua por una planta. Es decir, la situación se va haciendo complicada, y como la mayor parte de las personas viven en ciudades, es como difícil leer lo que le está pasando al ambiente, ¿no? Es mucho más difícil, tal vez se lee mucho más fácil un fenómeno de contaminación urbana, pero no es tan fácil leer lo que está pasando fuera de los ámbitos urbanos, ¿no? Raúl, yo he leído algunos artículos suyos y me he quedado impresionado, sobre todo sus investigaciones con el uso del glifosato en otras épocas y los niños banderilleros, aquellos que se ponían en el campo. Chapó por todas esas cosas que usted escribió y sobre todo este trabajo que está haciendo usted. Yo soy médico, entonces quería preguntarle si después de este escaso pero no tan escaso tiempo transcurrido, se han podido observar niños nacidos con malformaciones congénitas a través
del uso de todos estos elementos? Claro, primero tengamos en cuenta de que la parafernalia química es muy compleja, o sea que hay muchísimas sustancias y además no solamente están los principios activos, por ejemplo el caso del glifosato, que es un herbicida, o el caso del endosulfán, que es un insecticida, sino que vienen también sustancias acompañantes. Entonces son cócteles, las personas están expuestas a cócteles y lamentablemente el principal problema no está dado por las dosis más fuertes, las dosis letales, porque de alguna forma por lo grave de la dosis el efecto es casi inmediato, sino el problema son las pequeñas dosis, sobre todo porque buena parte de los plaguicidas, sobre todo los clorados, tienen dos efectos generales que son preocupantes. Por un lado, son disruptores endocrinos, o sea, actúan como si fueran hormonas, tienen actividad estrogénica, así que los receptores celulares en los organismos los toman como si fueran hormonas, ¿no? Y el otro impacto, además de esta disrupción, de esta rotura del sistema hormonal, es de que deprimen el sistema inmune, o sea que los organismos se hacen mucho más sensibles, por ejemplo, a enfermedades bacterianas o virales. Entonces, a partir de esto, prácticamente de acuerdo a cómo sea el estado de salud de las personas, la edad, el caso, por ejemplo, de embriones y fetos durante todo el proceso de desarrollo en el útero materno, o los bebés, recordemos que los bebés, comparativamente a los adultos, tienen una mayor superficie expuesta con respecto al peso, consumen mucho más agua que los adultos, también proporcional al peso, y consumen también más alimentos, o sea, son, digamos, una parte particularmente sensible, porque es a donde termina llegando más los plaguicidas y con más impacto. Entonces, muchos estudios que se han venido haciendo en distintas partes del país han mostrado, primero, las alergias, ¿no? Son como una especie de luz roja inicial, hay una verdadera epidemia de alergias en lugares de notificación de plaguicidas, y después ya vienen todos estos otros caminos derivados, ¿no? De tanto la disrupción endocrina como el caso de la menor capacidad defensiva, y eso realmente termina en el caso de sobre todo de los niños, provocando numerosos efectos que recién empieza a verse, no solamente en malformaciones, también casos, por ejemplo, de cáncer, sobre todo porque hay cócteles, pensemos que hay lugares que además de plaguicidas, los niños están expuestos a campos magnéticos de frecuencia extremadamente bajas, por ejemplo el caso de línea de media, de alta tensión, y ya del año 2000 se sabe, por ejemplo, que cuando los campos magnéticos superan, por ejemplo, 0.3 microtesla, que es una forma de medir la densidad de flujo magnético, puede aumentar en 1.7, 2 veces la probabilidad de leucemia, ¿no? Sobre todo leucemia linfoblásticas y leucemia linfoblástica aguda, que es la más registrada de este estudio. Entonces, quiero decir con esto de que hemos como desplegado toda una gran estructura de uso tecnológico, pero sin preocuparnos demasiado de la exposición que pueden tener las personas, y dentro de las personas, sobre todo los niños, ¿no? Entonces, de pronto en un lugar en donde se aplican plaguicidas, no solamente está el tema de plaguicidas, sino que están también de pronto los campos magnéticos, y la lista de riesgos sigue, ¿no? Y como Argentina es un país que yo diría casi tradicionalmente no hay una evaluación epidemiológica por causas generales permanentes, sino que se hacen localizadas y algunos problemas, es como si no tuviéramos forma de ir detectando lo que pasa, ¿no? Más allá de algunos bancos de tumores que en algunos lugares se están registrando los datos, pero no está institucionalizado ni el monitoreo ambiental en todo el país, ni está institucionalizado el estudio epidemiológico, ¿no? Para saber qué es lo que pasa, y cito como causas generales, no solamente las clásicas enfermedades transmisibles, sino me refiero sobre todo a todas aquellas de origen ambiental. Doctor Montenegro, antes que se nos vaya el tiempo, porque nos van a cortar enseguida, una pregunta mía es respecto de la megaminería. Creo que, y vuelvo a la pregunta inicial, que hay una toma de conciencia generalizada que consume el agua potable, consume el agua de los ríos, no produce mayor cantidad de mano de obra, todos los males.
¿hay alguna, y esto me parece que es lo que falta explicar, sin minería no se puede vivir, digamos, sin minerales no se puede vivir, pero ¿cómo evitar regalarle este argumento a los grandes grupos transnacionales de la mega minería y explicar cuál sería la minería sustentable? Bien, me parece muy interesante la pregunta y la respuesta es bastante simple. En realidad hay tres tipos de minería: la minería convencional, la mesominería y la megaminería. Meso y megaminería son de escalas tan grandes y de tan fuerte inversión de capital, generalmente de mano de corporaciones extranjeras. Por lo tanto, no quiere decir de que un país no pueda hacer minería. Lo que estamos hablando es que sí se puede hacer minería convencional, que es por otro lado la que se ha venido practicando en nuestro país tradicionalmente. Lo que está absolutamente en cuestión es la meso y la megaminería, que son estas minerías que se establecen y actúan durante el periodo de 25 o 30 años, extraen los recursos, dejan los pasivos ambientales, se van. Entonces, creo que esto queda saldado con esta existencia posible, que es la minería convencional, eso sí, con todos los mecanismos de control, ¿no?, que tiene que hacer el Estado. O sea, me parece que no hay que caer en la idea simplista de creer de que hay toda una especie de lucha contra todos los tipos de minería. No, definitivamente no, sino que estamos hablando contra la meso y contra la megaminería. Eso me parece que queda claro, porque si no da la impresión de que no se podría extraer ni rocas de aplicación ni metales. Obviamente se puede hacer como se ha venido haciendo, pero no vamos a comparar eso con una mina como Lumbrera Limited, que solamente en un día puede llegar a consumir 70 a 80 millones de litros de agua. Ahí hay una distancia abismal entre lo que es minería convencional y lo que es una megaminería extractiva y violenta, como el caso de Lumbrera, en donde se envían a través de un mineraloducto de casi 300 kilómetros toda esa mezcla de agua casi mineral con minerales para ser secado en Tucumán, luego por el tren azul llegar hasta San Lorenzo y ser purificado fuera del país. Entonces, marquemos la diferencia. Minería sí, no hay inconveniente, pero mega minería y mesominería no. Bueno, por eso se lo preguntaba. Le agradecemos muchísimo la claridad de conceptos y el haber dispuesto de estos minutos para nosotros, para el Candil y para la Radio Pública de Mendoza. Un gran abrazo, doctor. Bueno, un gran abrazo. Muy inteligente las preguntas. Así que un gusto la nota. Hasta luego. Gracias a usted. El doctor Raúl Montenegro, doctor en biología y premio Nobel alternativo, junto con el doctor Villalba, aquí de la Argentina, de Mendoza, ¿no? De CONICET Mendoza. Todos científicos de la Universidad Pública Argentina.